Y esta relación entre ciencia y género es la que vamos a ver hoy día y esta semana, y vamos a verla a partir de algo muy, muy concreto y específico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la participación en las propias prácticas científicas y sobre todo para este caso que estamos revisando con datos principalmente de, vamos a ver, de España o de Europa, y en la próxima clase veremos algo más relacionado con algún país latinoamericano. Bien, primero, ¿no es cierto?, que para mirar el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología, pero también de los hombres, mirar los dos casos, ¿no es cierto?, es importante mirar la institución y la profesionalización de la ciencia. ¿Mm? Es decir, en qué instituciones participan, cómo, evidentemente en el caso nuestro, cómo participan en las universidades, qué papel tienen. Algo hemos hablado un poco de esto en la clase anterior, y sobre todo, ¿no es cierto?, cómo se hace una carrera científica para un hombre y para una mujer, cómo se alcanza a ser parte de una profesión científica. Entonces eso también va a ser bien, bien relevante. Esto nos va a ayudar a entender ciertas cuestiones que están singularizadas acá en estas preguntas. Primero, ¿en qué medida las mujeres están presentes en la ciencia y la tecnología? Es decir, aquí está el número en relación a los varones. Como vamos a ver acá, ¿no es cierto?, hay una diferencia bastante grande en muchos países. En segundo lugar, ¿qué lugares y puestos alcanzan en las instituciones científicas? Es decir, cuando ya están dentro de la institución científica, ¿hasta dónde llegan en su carrera? ¿En qué grado las científicas logran prestigio y reconocimiento, las mujeres, digamos, en su ejercicio de la ciencia y la tecnología? Si hay un ámbito específico para las mujeres, no es que sea para las mujeres, sabemos que no es así, sino que en el cual las mujeres se destacan mucho más que los varones. ¿Y en qué medida las condiciones de profesionalización y de promoción son iguales para mujeres y hombres? ¿En qué medida entonces acá hay una diferencia que marca una simetría entre hombres y mujeres para que se dediquen a la ciencia y a la tecnología? Eso es lo primero que lo que vamos a revisar hoy día. Entonces, partiendo de la base que la profesionalización y la institucionalización es el lugar donde efectivamente se mira ahí qué es lo que ocurre con los hombres y las mujeres en el trabajo científico, vamos a mirar esta perspectiva. Em, lo primero que hay que establecer, ¿no es cierto?, antes de mirar los datos incluso, es que aquí no hay... em, sí, me pregunta si podemos agrandar la presentación. Vamos a... am, ¿está bien así? Sí, gracias. Sí, ya, ok. Ahí, gracias por decirme, porque yo no tengo idea si se ve bien o mal. Em, Antes de comenzar a hablar de datos, digamos, o mirar algunos números, lo importante es considerar un elemento fundamental, que aquí no hay una suerte de diferencias naturales entre hombres y mujeres que expliquen por qué las mujeres se dedican a un área y no a otra, o los hombres por contraposición, los varones. Ya miramos en la clase anterior cómo se ha ido construyendo esta noción de lo femenino también a lo largo de la ciencia, y que no hay ningún dato efectivamente, o muy pocos datos, o en ciertas perspectivas, datos biológicos, que muestran, ¿no es cierto?, las diferencias entre hombres y mujeres. Efectivamente, existen, por supuesto, diferencias biológicas, pero nada explica por qué esas diferencias biológicas se reflejan después en diferencias respecto de cómo nos comportamos socialmente, o qué habilidades tenemos respecto de un área en relación a otra. Eso no está documentado. Eh, las diferencias de sexo no explican las diferencias de género entre hombres y mujeres. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, y es bueno que ustedes lo consideren, digamos, lo piensen. Entonces, respecto de este tema, el primer paso, como dice acá, ¿no es cierto?, para tener una respuesta a estas diferencias en relación de ciencia y género, es establecer los datos. Esto es muy relevante. ¿Cuáles son los datos principales de matrícula, los datos digamos, de nivel de hombres y mujeres
para ciertos ámbitos, y ahí tenemos un problema. Para Chile, por ejemplo, estos datos no siempre son accesibles o no se registran. Es decir, se registran los datos de matrícula, por ejemplo, claramente para establecer diferencias entre hombre y mujer. Ahí podemos saber, ¿no es cierto?, cuántos hombres y mujeres entran a una carrera de pregrado, cuántas continúan después en pregrado, en el magíster, que son menos mujeres que hombres, y después cuántas finalmente terminan el doctorado, que también a medida, ¿no es cierto?, que se va avanzando, son siempre cada vez menos mujeres. Eso en caso de Chile se puede acceder. El problema, ¿no es cierto?, es que no podemos acceder a datos grandes respecto, por ejemplo, de todo el sistema. Eso es más complejo. O sea, los datos están, pero no es tan fácil acceder. Eso es lo que yo digo. Desde fuera no es simplemente entrar a Internet y buscar esos datos. Hay algunas instituciones como la antigua CONICYT, ahora ANID, Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, que han reunido estos datos y han hecho algunos informes y ahí uno los puede advertir, pero no siempre son tan accesibles como debieran serlo. Por eso muchas veces tenemos más estudios de otros países, como en este caso vamos a mirar ahora Europa o España, que para el propio Chile. Bien, entonces, en el caso de España, hay una incorporación masiva de las mujeres a las carreras de ciencias experimentales, llegando a constituir desde hace algunas décadas, digamos, casi la mitad de las personas que estudian ciencia. Eso, para el caso de Chile, yo voy a buscar los datos de Chile que están en CONICYT, a ver si hay algún dato más actual. Es más o menos parecido. No es tan, en general, en las universidades, en la mayor parte de las carreras, hay una cierto equilibrio entre hombres y mujeres. Bueno, ya vimos que para el caso de ingeniería no. Ahí hay predominantemente varones, pero si uno toma en su totalidad las áreas científicas, a pesar de que hay más hombres, no es tanta la diferencia en general. Sin embargo, esta distribución de porcentaje se muestra desigual, ya que si uno lo ve en el detalle, ¿no es cierto?, para el caso de España, hay una presencia mayor de mujeres en biología, en ciencias biológicas, de la salud, pero muchas menos en algunas como física. Y para el caso de Chile también ocurre lo mismo. En física y matemáticas hay menos mujeres que por ejemplo, en biologías, o en química incluso. Y si uno ve, por ejemplo, los proyectos de investigación del Fondo de Ciencia y Tecnología, también podría mirar, esos datos los puedo buscar para el próximo jueves, para que ustedes lo vean, para el caso de Chile. Ustedes podrían ver, digamos, que la mayor parte de los que se ganan los fondos de investigación en matemáticas son varones, con una diferencia bastante grande respecto a las mujeres. Entonces, si bien las mujeres pueden entrar a carreras científicas, eso no significa que sea paritario, entre comillas, a lo largo de las distintas carreras, sino que se van de alguna forma concentrando en algunos lugares. Vamos a ver después un poco a qué obedece este fenómeno. Después, otro aspecto que muestran los datos es que las mujeres van desapareciendo a lo largo de la carrera académica. Es decir, si bien tal vez la mitad, si uno toma el conjunto, dependiendo del lugar que hable, tal vez la mitad o un poco menos llegan a ser mujeres en el pregrado, la licenciatura. Después, eso baja, ¿no es cierto?, a nivel de magíster y sigue bajando, ¿no es cierto?, a nivel de doctorado. Acá para el caso de España son menos las que se doctoran, menos las que obtienen becas predoctorales y menos las que obtienen becas postdoctorales, que pueden dedicarse efectivamente de manera prioritaria a la investigación científica. O sea que a medida que se avanza en la carrera académica del área científica, tal como estamos mirando acá, ¿no es cierto?, hay menos mujeres. En la enseñanza universitaria esto también se refleja de igual forma, digamos. Las profesoras contratadas y titulares son muy escasas en física, bastante escasas en matemática, menos del 50% en biología y muy escasas en ingeniería. Entonces eso es algo más complejo, porque por último uno podría decir si tal vez hay menos presencia de mujeres, pero tal vez, ¿no es cierto?, en los estudios, pero tal vez cuando la mujer llega a ser académica universitaria, eventualmente podría considerarse no una gran diferencia, aunque la diferencia viene de antes en todo caso. Y sin embargo, ¿no es cierto?, se refleja de igual forma, no hay
manera de verlo, digamos, o que cambie respecto a lo que se da en niveles más tempranos. Las profesoras entonces titulares de las universidades son menores que los profesores varones en el área de las ciencias, y en ingeniería es particularmente complejo porque domina casi en su totalidad en algunos casos los varones. Ahora, si uno toma en la universidad en general, para el caso español, de los catedráticos, o sea, los profesores universitarios o académicos, ¿no es cierto? Para esta época ha alcanzado solamente el 13% para el caso de las mujeres. Entonces, no es raro que si las mujeres son pocas en general como profesoras universitarias, no es raro que también esto se refleje aún más y con más fuerza todavía en el área científica. Ahora, la proporción es mucho más baja en ciencias experimentales, de las profesoras, digamos, y son casi inexistentes en las carreras de ingeniería. Entonces acá tenemos un problema bastante grande. Un momento. Acá tenemos un problema bastante grande porque si bien habíamos visto que las mujeres son casi de igual a igual en número respecto a los varones al inicio, van bajando, digamos, con el tiempo a medida que hacen su carrera, y finalmente cuando ya están en la cúspide de su carrera el número es muy bajo en relación a los varones para ciertas áreas como las que estamos viendo acá. Entonces, eso ya es una dificultad que uno puede ver en las cifras. Ahora, uno podría pensar, como dice el texto que estamos viendo ahora, que en el sector público, en el sector donde hay instituciones estatales, podría ser más paritario o más igualitario la proporción de hombres y mujeres. Y sin embargo, no es así. La proporción de científicas e ingenieras no se corresponde con la proporción de licenciados o doctoras en las diferentes especialidades. O sea, hay menos de lo que cabría que esperar. Es decir, hay un número de mujeres que se gradúan y sin embargo hay menos mujeres que trabajan en la administración pública. Las mujeres tienden a estar en los puestos más bajos de la profesión, es decir, cuando entran a las instituciones públicas están en los puestos más bajos y su promoción es más dificultosa que la de sus compañeros masculinos, o sea, le cuesta más avanzar en la administración pública. Después vamos a ver cuáles son los factores que de alguna manera ayudan a explicar estas dificultades. Si uno toma el sector privado, porque uno podría decir ya el sector público se puede regular porque por último se pueden poner cuotas, por ejemplo, en algunos países existen cuotas para las mujeres, o por lo menos si no hay cuotas existen un ingreso prioritario, por ejemplo. Por ejemplo, en Alemania, en algunos estados o algunas universidades, si postulan a un mismo puesto académico con las mismas características, con los mismos puntajes o características, siempre dejan, o sea, se prioriza a una mujer respecto a un varón. Eso ocurre, digamos, a nivel de varias universidades para un poco compensar el tema respecto de los varones. Entonces, eso uno podría pensar que en el sector público eso se podría eventualmente arreglar, entre comillas, a partir de cuotas, que sabemos que las cuotas no terminan con el problema de discriminación ni desigualdad, por supuesto, eso no es la solución, digamos, pero sí ayuda a equilibrar, y vamos a ver acá ayuda sobre todo para el tema de los modelos, que las mujeres pueden ver en puestos más altos de las profesiones, que de no existir esa posibilidad es aún más complejo. Ahora, en el sector privado la situación es aún peor para el caso de Europa. Las mujeres están infrarrepresentadas en la investigación industrial dentro de la Comunidad Europea. Aquí empezamos con algunas explicaciones que dan cuenta de por qué va ocurriendo este fenómeno. Primero, hay barreras de entrada a la hora de reclutar. Por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, que en los concursos para reclutar personal, ¿no es cierto? Siempre hay más, en algunos casos hay solo varones, o hay más varones que mujeres. Entonces eso hace que se privilegien ciertas prácticas de empleo sesgadas, ¿no es cierto?, que están hablando, que están dominadas por una suerte de masculinidad, como vamos a verlo al final de la clase. Por otro lado, hay una falta de autoconfianza en algunas mujeres porque, claro, ven, ¿no es cierto?, que es más complejo la carrera, que le ha costado ya desde un comienzo, y que ve que siempre sus compañeros de trabajo varones son más escuchados, eso lo habíamos visto en la clase anterior,
son más considerados, a veces, ¿no es cierto?, tienen remuneraciones más altas por el mismo trabajo. Entonces hay una falta de autoconfianza que hace que muchas veces las mujeres ni siquiera postulen. Eso yo lo he visto en- directamente, es bien lamentable, con colegas que dicen, no, yo no voy a postular a este concurso académico porque eh, lo más probable es que dejen un nombre, porque por las características del concurso. ¿Mm? Eh, y también hay mucha carencia de información sobre las carreras de ciencia y tecnología, es decir, muchas mujeres no conocen cuáles son las carreras de ciencia y tecnología, entonces tampoco empiezan a hacer una carrera, digamos, desde el inicio. Por otro lado, se ve una falta de oportunidades para el desarrollo de la carrera. La carrera científica es bien compleja, digamos, y también falta de modelos de referencia. Los modelos son muy relevantes porque los modelos son los que uno ve cuando está pequeño o pequeña, cuando uno se está formando. Cuando uno comienza una carrera académica, si ustedes entran a la universidad y en el primer año todos los modelos de personas que ustedes admiren por su capacidad intelectual son hombres, eso es como una señal para las mujeres que les dicen, digamos, probablemente aquí o te va a costar mucho llegar o nunca llegues acá. Sabemos que eso no es así, pero el modelo también influye. Y por eso una de las cosas que más se trabaja para poder ir rompiendo los moldes de, digamos, de discriminación en el fondo que ocurre entre hombre y mujer, es también teniendo modelos de referencia que sean conocidos y conocidas por las mujeres, por las más jóvenes, para que puedan tener ese como norte, en el fondo que les diga, se puede hacer, a pesar de todo, es posible. Bueno, a veces los modelos también tienen un sentido un poco, ¿cómo se dice? Un poco contradictorio, porque también el modelo le puede decir, mira, se puede hacer, pero tienes que hacer esto, tienes que renunciar a tu maternidad, o te estoy inventando, ¿no? Tienes que renunciar a la posibilidad de formar una familia, etcétera, una cosa así, ¿no? Eso también puede ser hasta negativo, pero en general los modelos sí son relevantes para poder, ¿no es cierto?, tener confianza para dedicarse al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eh, También, ¿no es cierto?, se ve, ¿no es cierto?, la existencia de brecha salarial. Eso, lamentablemente, en muchos países, incluso en la Comunidad Europea, incluso en países que son mucho más igualitarios que países como Chile, digamos, también existe esta brecha salarial. Es decir, a los hombres les pagan más que a las mujeres, entre otras cosas porque aquí está el sesgo social que cree que como el varón tiene que hacerse cargo de su familia, entonces lo más probable es que cuando se le paga al varón no solamente se le está pagando a él, sino también se le está pagando a toda la familia que compone su grupo, digamos, a sus hijos, eventualmente a su esposa. Cuando se le paga a la mujer, se tiene el sesgo de que ese dinero es solo para ella. Como yo escuchaba frases tan absurdas como que para que se entretengan un rato, como que no hay una idea de que el salario tiene una relación con la capacidad, no tanto con la capacidad solamente, sino que con la preparación y con el tipo de trabajo que se va a hacer, ¿no? Sino que más bien ahí priman estos aspectos de género. Les digo, además, em, que pueden en cualquier momento intervenir en la clase para dar em, algún tipo de opinión al respecto. No sé si ustedes han sentido el tema, por ejemplo, esto de los modelos, de que ven en ciencia y tecnología más bien modelos masculinos. No sé si para el caso de sus propias carreras acá en la universidad o ya desde pequeñas o pequeños o desde el colegio, digamos, eh, ven estos modelos más bien masculinos o eso no ha sido un tema para ustedes. ¿Mm? No sé si alguien pueda contarnos, digamos, si ve estos modelos. Lo puede escribir en el chat también, si no tiene el micrófono. Eh, pero yo creo que esto es relevante de ir pensando. O si
o si ven, o si creen, por otro lado, que siendo mujer va a ser más difícil hacer una carrera científica, si ya lo perciben. Eso es lo que me gustaría saber, si ustedes ya lo están percibiendo, o no es tema. Quizás no es tema. Mariana dice que en el colegio no lo vio porque fue un colegio de mujeres. ¿No viste qué? ¿No viste modelos masculinos o femeninos? ¿No lo discutieron? Eso no. Ah, ya, entró a Bochef, sí lo vio. ¿Viste estos modelos masculinos? ¿O viste que era más difícil hacer carrera académica siendo mujer? ¿Eso? ¿O carrera científica? ¿A eso te referías? Ya, ambas cosas, sí, gracias. No sé si alguien más quiere opinar. Eh, eh, entonces, quizá en el colegio a veces no lo nota, como dice Mariana, pero sí tal vez lo noten cuando entran a la universidad. Tal vez el momento en cuando entran ustedes a la universidad, cuando están viendo la dificultad de hacer una profesión como científicas, o la dificultad de continuar una carrera académica. Javiera dice, le pasó en el colegio, que recibió comentarios que sería difícil entrar a física. Y le dicen que mejor estudias enfermería. Claro, eso refuerza un poco el concepto que había estado nombrando acá, ¿no? Que hay más mujeres en el área de la medicina o de la salud en general, y menos en el área por ejemplo, de la física. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, que bueno que lo puse Javiera, lo que yo quiero que ustedes vean no es que ustedes no tengan habilidad para dedicarse a la física, o tengan más habilidades para dedicarse, qué sé yo, a la enfermería, sino que el sesgo de género social influye para que se crea que ustedes lo van a hacer mejor en un área respecto de otra. Y muchas veces ese sesgo, que tal vez a Javiera le pasó, se lo decían las propias mujeres, o a veces era de hombre, o de ambos. A veces los padres también juegan un papel bien fuerte en esto. Eh, Hombres, ¿no? Claro. Puede ser hombre o mujer, y profesor en particular, claro. Y profesor hombre, ¿no? Que le decía, mejor dedícate a estudiar, o entra a enfermería, te va a ir mejor que si vas a física. Vamos a ver por qué ocurre esto. Vamos a mirar un poco por qué ocurre y cómo se está dando. Gracias. Entonces, claramente, ¿no es cierto? Aquí están operando sesgos de género, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y esto es lo que un poco la explicación, ¿por qué se considera que la ciencia es una actividad que históricamente ha sido masculina? Es decir, este es un sesgo muy típico de confirmación, que dice lo siguiente, que es una falacia en realidad, que dice, como siempre han habido más hombres que mujeres a lo largo de la historia en la ciencia, por lo tanto, significa que lo hacen mejor, o tienen más habilidad. Mm. Sí, Mariana no quiere hablar mucho del tema, pero dice porque quiere parecer original y no quiere bajar la nota en eso. Ya, gracias. Muy bien. Se entiende. Entonces, se considera que la ciencia es una actividad esencialmente masculina porque siempre lo ha sido. Ya sabemos que la historia nos muestra más hombres que mujeres, y eso quiero que ustedes lo piensen, por favor, no porque han habido más hombres que mujeres en la ciencia, sino que porque la historia de la ciencia ha registrado más el papel de los varones que respecto de las mujeres. Entonces, después, ¿no es cierto?, se asocia las características de la ciencia como supuestas características masculinas, de actividad. ¿Recuerdan un poco lo que vimos en la clase anterior, que mostraba que las mujeres eran más pasivas que activas, y lo veían en los huesos, que supuestamente tenía huesos con menos capacidad de movilidad? No sé, es un factor muy importante cuando se hace una discriminación respecto a una diferenciación entre el hombre y la mujer, que se dice que la mujer es pasiva versus la actividad del hombre activo. Digamos, el hombre siempre es el protagonista. Es interesante porque pareciera que siempre el protagonista es el varón. Ayer, en un programa de televisión, cuando se entrevistó a las personas que hablaran, digamos, después del triunfo aplastante, por así decirlo, de la prueba, no puedo ocultar mi alegría, perdón, y la mayor parte de los programas tenían a hombres hablando.
no a mujeres, porque se supone que ellos son los más importantes. Y ustedes lo pueden ver en sus familias, quizás lo han visto, que siempre los protagonistas, o el papá, o son los hermanos, más que las mujeres, y lo habrán visto en las carreras también que están estudiando ahora acá, que tal vez claramente, ¿no es cierto?, se ve, ¿no es cierto?, más activo al varón, se le da más protagonismo, no solamente más activo, también más protagonismo. Se ve que la ciencia es totalmente racional, por lo tanto se cree que la mujer tiene mayores características de irracionalidad, por lo que habíamos conversado en clase, ¿no es cierto? Se ve a la mujer más subjetiva y si no es lógica y racional, más emotiva, digamos. Y a la mujer, por lo tanto, se le ve de esta manera, pasiva, emocional, subjetiva, intuitiva, y eso se ve muy lejos de la ciencia. Ya sabemos que, y lo tendrán claro ustedes, que incluso en aquella ciencia más teórica o como sea, o aplicada, da lo mismo, los rasgos asociados a la objetividad y lógica son tan importantes como, ¿no es cierto?, la subjetividad, lo intuitivo. También es parte de cómo funciona la ciencia, ¿no? Y sin embargo, se asocia una característica a la ciencia, por lo tanto, se cree que la mujer no va a cumplir en esas dimensiones. Entonces hay una discriminación que se sigue reproduciendo, que se reproduce en el momento en que la mujer no tiene modelos, que se reproduce en el momento en que la mujer es aconsejada a seguir, como dice su compañera, enfermería, y cosa que no está mal, por supuesto, ¿no? Enfermería y no física. Lo que está mal es pensar que no debiera estudiar física porque es algo masculino. Eso está mal, porque eso es una discriminación de un sesgo de género. Perdemos muchas grandes mujeres en física porque han tomado una decisión de estudiar otra cosa porque creen que no van a servir en el área. Por lo tanto, hay entonces un conjunto de elementos de los cuales, de los cuales son muy difíciles de escapar. La única forma de escapar de este fenómeno es entendiéndolo. Por eso mi interés en este curso de Historia de la Ciencia para ustedes, en este curso, digamos, es que puedan entender el problema. Y el único lugar donde nosotros estamos autorizados socialmente y destinados socialmente a entender las cosas en términos, digamos, más reflexivos, es justamente la universidad. Por lo tanto, yo creo que este es el momento que ustedes deben entender el fenómeno, porque cuando ustedes después ya estén en el ámbito más laboral, van a tener menos tiempo para darle vuelta a esto. Entonces, este es el momento que hay que darse para entender. Y por eso hay que darse cuenta cómo funcionan estos sesgos de género y cómo se van reproduciendo. Esto podría, según los autores que estamos viendo, la autora podría señalarse como forma de discriminación persistente, o sea, que aparecen una y otra vez y que nos van envolviendo y que van generando estas diferencias entre hombres y mujeres. La primera discriminación persistente que nombra la autora es la discriminación territorial. Es decir, se relega a las mujeres a ciertas zonas de la tarea científica marcadas por el sexo, así como decía sus compañeras, dedícate a la enfermería y no a la física. Pero también para ciertas tareas. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta en el caso de estudio que estamos haciendo sobre las primeras mujeres del Observatorio Astronómico Nacional de Chile, a principios del siglo XX, que las mujeres eran muy utilizadas para computar datos. Computadores le llaman, de hecho, para clasificar, para catalogar. Todo eso que tiene que ver con organización y un orden está muy asociado a lo femenino porque hay un sesgo que dice que las mujeres son más cuidadosas que los varones para hacer, ¿no es cierto?, en Harvard también, ¿no? Están las mujeres calculistas, que yo la había nombrado y les conté de la película. Usaban mujeres para clasificar estrellas, como dice José, eso lo habíamos visto, mostré yo al inicio de esta clase sobre ciencia y género, cuando se inició esta unidad. Y entonces, claro, en Pickering, el tipo Pickering tenía un conjunto de mujeres que trabajaban en esto y le llamaban el harem de Pickering, justamente, que ya tiene un sesgo bastante discriminatorio, decir harem. También le decían la IA de Pickering, la inteligencia artificial de Pickering. También, ¿no? Entonces, como si las mujeres fueran buenas para computar, para clasificar, para catalogar, pero no para pensar más allá, no para reflexionar
cómo reflexionaría en este caso un astrónomo. Y la otra discriminación persistente es la discriminación jerárquica. Si la mujer se mantiene a niveles inferiores, sea cual sea su calificación, donde hay más, mientras más poder existe, hay menos mujeres. Eso está muy claro. Cuando las mujeres logran tener poder, por ejemplo, ser presidente de un país o presidente de la Asociación de Ciencia, rectora de una universidad, cosa que en nuestra universidad todavía no ocurre, en la Universidad de Chile, se ve como un caso anómalo, un caso excepcional, o se ve una mujer más bien masculinizada. Es como que se asocia un poco a esa perspectiva. Entonces tenemos estas dos grandes formas de discriminación, como las que están puestas acá. La discriminación territorial, o sea, las mujeres participan, pero en esta área. La discriminación jerárquica, es decir, las mujeres están, pero siempre en estas dimensiones, más de menor cualificación o con enormes dificultades de promoción para ellas. Estos estereotipos de lo masculino y lo femenino, entonces, los usos sociales establecidos, las pautas de conducta, tienden de forma sistemática a reproducir patrones y modelos conductuales, que son masculinos principalmente, son los que dominan en la ciencia, y los que de alguna manera tienden a diferenciar y hacer más difícil el trabajo y el de las mujeres y cómo ellas pueden ir avanzando en las carreras académicas. Hay lo que se llama los colegios invisibles, es decir, redes de influencia que no vemos, digamos, a las cuales las mujeres no acceden. Un lenguaje, una manera de entender que es parte, digamos, de lo que se privilegia y que son totalmente masculinos, que los varones lo entendemos entre nosotros, y hay una suerte de complicidad. El colegio invisible es algo, no es un colegio realmente, no es que haya existido un colegio como tal, digamos, que en el caso de Chile lamentablemente sí lo es, pero para hacer discriminación social, pero sino más bien una cierta sociabilidad, una manera de mirarse, una manera de entender las cosas que es muy masculina y que las mujeres no logran acceder, ¿cierto? Y esa muchas veces es relevante para distribuir los puestos y tareas de responsabilidad y prestigio. Y van jugando también un papel en ese sentido. Uno podría pensar que como la ciencia principalmente tiene evaluación de pares, no debiera haber sesgo de género. O sea, quien evalúa, ¿no es cierto?, un paper académico de una mujer o un hombre debiera evaluarlo de la misma manera, o quien evalúa un proyecto de investigación de un hombre o una mujer debiera ser igual, o quien evalúa, ¿no es cierto?, para que entre a un trabajo debería ser igual. Y sin embargo, hay sesgo de género. Esto está estudiado, está muy estudiado. Acá tengo unos estudios que son desde el año 1997, pero hasta ahora se han hecho trabajos y se ha comprobado que existen estos sesgos, que no son simplemente una elucubración. Claramente las mujeres con igual o mejor currículum que sus homólogos masculinos son bastante por evaluadas. Por ejemplo, un estudio de Suecia del año 97, Suecia es uno de los países más igualitarios del planeta entre hombres y mujeres, comprobó que las candidatas a una ayuda postdoctoral tuvieron que tener 2,6 veces más el número de publicaciones de los varones para que les fuera concedida la ayuda. O sea, se le pone más dificultad a las mujeres que a los hombres. Yo quiero decir antes de continuar una cosa para compañeras y compañeros. Esto no significa que haya más dificultades que las mujeres no lo puedan hacer, o que ustedes como mujeres debieran desistir de hacer una carrera científica o de pensar en destacarse en sus diferentes áreas. Eso evidentemente ocurre. Perdón que... a ver. Entonces, lo que yo quiero decir claramente, ¿no es cierto?, que haya dificultades no significa que las mujeres no puedan lograrlo, ni mucho menos, ¿no? Lo que tenemos que entender es el problema, porque esto podemos seguir reproduciendo este problema para que cuando ustedes ya estén trabajando, las compañeras que están acá, este problema no sea una cosa del pasado. Ojalá fuera una cosa del pasado, como cuando uno recuerda que en algún momento las mujeres no podían votar, por ejemplo. Es un recuerdo del pasado, digamos. Cuando recordamos y cuando en el futuro recordemos que ¿no es cierto?, que la Constitución chilena fue hecha, digamos, del siglo XXI, fue hecha con paritario entre hombres y mujeres. Lo vamos a recordar como algo muy bonito, muy extraordinario, y yo estoy muy contento por eso, por supuesto, y
y espero que sea así. Entonces tenemos que entender el problema, pero el problema sigue existiendo. En ciencia ha sido muy complejo romper con este problema y hay un esfuerzo enorme para romperlo, pero primero hay que entender el problema antes de ver cómo romper esta discriminación y hay que ver cómo funciona. Yo sé que muchas instituciones extranjeras ya están haciendo cuotas, es decir, cuando hay que dar becas, por ejemplo, siempre de 3 becas, una por lo menos tiene que ser de mujer, así de forma obligatoria. Por lo tanto, se está trabajando en esto, pero todavía sigue siendo complejo. Para el estudio de Suecia, entonces si tomamos Suecia como los países más igualitarios del año, bueno, un estudio un poco antiguo, que es el primer estudio que se hace prácticamente de este tema, ahí se ve, ¿no es cierto?, que hay más dificultades de las mujeres para obtener becas, tienen que poner más publicaciones que los varones. Pero lo que ocurre también, que es muy complejo, es que las tareas de reproducción y el cuidado siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Por tanto, el tiempo y disponibilidad de prioridades frente a los varones se ve muy alterado. Es decir, los varones tenemos hijos, ¿no es cierto? Y nos podemos seguir dedicando a nuestra carrera académica de una manera, digamos, casi full time, de tiempo completo. Las mujeres, digamos, tienen hijos, digamos, y tienen que dedicarle tiempo a la reproducción y al cuidado, más allá del cuidado que requiere, ¿no es cierto?, la biología. Y aquí hagamos una diferencia. Esto no significa que las mujeres tengan que abandonar o los hombres abandonar a sus hijos, ni mucho menos. Lo que significa es que el cuidado debiera alcanzar al momento, ¿no es cierto?, de que deja de ser biológico y pasa a ser más bien cultural. Es decir, el amamantamiento evidentemente es algo biológico, y evidentemente eso es prácticamente, aunque también ocurre por ciertas circunstancias, es algo evidentemente femenino. Pero lo que ocurre después con el cuidado de los hijos, con el apoyo a los hijos, pero los hijos no solamente hay que darles de comer y vestirlos, en fin, como sabrán algunos que tal vez tengan hijos de los que están escuchando acá, o hijas, sino que también uno tiene que estar completamente, ¿cómo se dice?, concentrado en el crecimiento de los hijos, o sea, uno tiene que estar involucrado ahí. Por lo tanto, si eso se le deja solo a las mujeres van a tener que tener parte de su tiempo que podrían dedicarla a otras tareas, ¿no es cierto?, como la científica, solamente a eso, ¿no? Mientras no existe una paridad, la misma que estamos viendo como paridad para la constituyente entre hombres y mujeres, y que el mismo tiempo que dedican los hombres y que las mujeres a los hijos, ¿no es cierto?, sea compartido, esto no va a cambiar. Por lo tanto, es bien complejo esto y no tiene que desanimar a sus compañeras, ni mucho menos, por supuesto, sino que al revés, tiene que animar a que esto cambie, y los compañeros también, porque es un asunto de hombres y de mujeres. Significa que las mujeres primero compiten con otros para poder avanzar en su carrera académica, compiten con un medio que es masculinizado, que le va a dar más preponderancia, le da más preponderancia a los varones, y también con la propia forma de vida, ¿no es cierto? Es una tarea triple, que aquí se puede advertir. No sé si quieren agregar algo a lo que digo, que no les suene muy, que no les suene, Yo ¿sí? me acordé de un caso porque yo estaba en Buchef y estuve ahí en el departamento de astronomía y habían 2 profesores que estaban casados y tuvieron un hijo y la profe, la mujer, como que ella tenía que irse como partes del día como a amamantar. Entonces perdió como gran parte de tiempo mientras su marido se quedó ahí investigando, pero siguió trabajando como en sus temas. Y también, bueno, otra profesora también me contaba, porque cuando ella estuvo, en la época en que tuvo hijos, como que igual fue un tema súper heavy, porque los investigadores como que tienen que estar publicando una cierta cantidad de papers como anuales, y tener hijos como que igual te deja atrás de eso, te deja atrás de esa carrera como de investigación. Entonces, de eso me estuve acordando también con todo lo que acaba de decir, que el mismo tema de mi ensayo, así que ya está, dejó de ser original. Ya dejó de ser original, no importa, pero vamos. Claro, pero que el tema es que, gracias, el tema es que cómo asumir ese problema, porque, claro, muchas parejas de científicos, o sea, muchas mujeres que se dedican a la ciencia además están casadas con otros científicos, eso también es muy común. Por la propia, cuenta la María Teresa Ruiz, la profesora, digamos, de la astrónoma que ustedes ubicarán seguramente, ella cuenta bueno, que hizo gran parte de su trabajo porque su esposo también era de la misma área. Por lo tanto, podían ir juntos al Congreso y quedarse uno con los hijos, por ejemplo, cuando eran...
eran pequeños. Pero la tarea de amamantar, evidentemente eso es femenino, y el varón ahí no puede estar, pero el problema se produce después, de cómo la mujer sigue siendo complejo, y es justamente el momento en el cual las mujeres, los hombres están en su etapa más fecunda, en el doctorado y en el postdoc, es cuando tienen hijos. Porque está bien, para que tener hijos a edades jóvenes, no a la que tengo yo, pues evidentemente a los, qué sé yo, no sé, hasta los 40, supongo, no creo que, algo así, ¿no? 38 años es aconsejable. Pero la mujer entre los 25 y el hombre entre los 25 y los, qué sé yo, 35, que es un periodo más o menos de formación científica, es cuando tienen hijos. Y está bien que sea así, no puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que esta tarea triple sea enfrentada por toda la sociedad y no solamente por las mujeres? Ese es el gran problema que tenemos que asumir. Bueno, ese es el gran tema. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto, aunque le quite originalidad, como si su compañera, a su trabajo. Para terminar, quisiera mencionar a esta autora Lourdes Fernández, que tiene un trabajo que puse que está dentro del listado de ese link sobre mujeres y ciencia y tecnología, que sintetiza algunos de los problemas que hemos estado viendo. Vamos a ver esto para terminar la clase, dos como citas, digamos. Ella trabaja en Cuba. Entonces, esto significa que no es político, puede ocurrir en países socialistas como en países capitalistas, no es solamente un problema del capitalismo, el tema del patriarcado. Dice: el patriarcado reduce los valores humanos a los masculinos y en consecuencia estos aparecen como únicos y modélicos. Es decir, el modelo masculino es el modelo, ¿no es cierto?, que va a primar respecto de cualquier otro. Esto recuerda al modelo único y universal de ciencia, supuestamente neutral en términos de valores, aunque a la vez destilando valores sesgados por un modo de entender la ciencia y de ejercer el poder sobre la naturaleza, así como entre los que saben y los que no. Es decir, lo que ella dice es que este modelo patriarcal se traslada al modelo científico, por lo tanto se transforma como el único modelo universal y supuestamente neutral. No es ni universal ni es neutral la ciencia, eso ya lo sabemos ya, aunque eventualmente lo sabemos también, por otro lado, que las leyes científicas sí son universales, evidentemente, ¿no? No es que funcione en un lugar y no funcione en otro, pero la universalidad es decir que sea la única manera de entender el conocimiento, así como lo entiende la ciencia, sabemos que no es así. Hay muchas formas más de conocer y de generar conocimiento que no son científicos y que son tan válidos, digamos, como el modelo científico, en cierto sentido, digamos. No estoy diciendo que haya modelos superiores o al modelo científico a entender la naturaleza, pero no es el único, eso es lo que quiero decir. Pero cuando se piensa que los valores humanos masculinos son los únicos y los importantes, también hay que ponerlo en el caso de la ciencia, que pareciera que fuera lo único y que supuestamente fuera neutral, cosa que tampoco es. Pero también, ¿no es cierto?, esa manera de entender la ciencia ha tenido una influencia respecto del uso y de la manipulación de la naturaleza. Eso también, ¿no es cierto?, aparece como algo muy relevante. Es decir, el dominio de la naturaleza es un dominio muy masculino. Así como yo he mencionado varias veces con mi teoría de que parte de la violencia en Chile se puede explicar por modelos más masculinizados, de que hay que, porque la masculinidad hay que demostrarla. Tiene una cosa bien curiosa, porque como que uno como varón tiene que demostrar todo el tiempo que es hombre. ¿Mm? ¿Y cómo lo demuestra? Siendo agresivo, siendo dominante. Cuando uno como varón, ¿no es cierto?, no logra expresar eso, tal vez los compañeros lo habrán sentido en algún momento, tal vez todo en términos personal, pero esto está estudiado, digamos, el varón tiene que demostrar constantemente su propia masculinidad, si no deja de ser hombre, una cosa ridícula, pues. La mujer no tiene que demostrar su feminidad, eventualmente, ¿no? Entonces, un poco ocurre eso. Y una manera de mostrar su masculinidad es imponerse respecto del otro, la competitividad, y imponerse, ¿no es cierto?, respecto de la naturaleza, es decir, dominar la naturaleza. Y eso nos ha traído los grandes problemas que vamos a ver en este curso también en parte, respecto de nuestra vinculación con una naturaleza que la estamos destruyendo. Pero también respecto de los que saben y los que no saben. Es decir, el modelo científico respecto de la experiencia, de la experticia, de quién es experto y quién no es experto, también ha seguido estos modelos masculinos, como vamos a ver acá.
finalmente la marca de género, como dice Lourdes Fernández, se visualiza hoy nítidamente en la división sexual del trabajo científico y en la dicotomía, digamos, entre lo que es ciencia y lo que no. Dice, entre ciencias fuertes y duras, asociadas a la razón, al desarrollo del pensamiento lógico, a metodologías cuantitativas que son predominantemente vistas como masculinas, y ahí es donde entra la física, la ingeniería mecánica, en fin, o la mecánica en general, versus, ¿no es cierto?, otras que son vistas como mucho más femeninas o comillas blandas, ¿no es cierto?, asociadas, por ejemplo, al cuidado, al servicio, al humano, al contacto con los demás. Por eso que no es raro que cuando las mujeres estudian y son ingenieras, se vean, ¿no es cierto?, muchas veces trabajando en temas medioambientales, porque en medioambientales un poco tal, es como el servicio y el cuidado de la naturaleza, como la misma idea de la mujer, la Virgen María, en fin, qué sé yo, todos los modelos femeninos, Sor Teresa de Calcuta, esa idea de la Gabriela Mistral cuidando niños, no es Gabriela Mistral compleja, digamos, feminista, o hasta lesbiana, sino más bien la Gabriela Mistral que le hablaba a los niños, que le escribía, ¿no es cierto?, lindos poemas para que se fueran a dormir, ¿no es cierto? Esa mirada de la mujer, que es una mirada unidimensional, ¿no es cierto? No compleja de una persona como ella o cualquier otra, está vista un poco en esta perspectiva del cuidado de la naturaleza, por ejemplo, para el tema medioambiental, o que las mujeres más bien trabajen siempre en contacto con personas, por ejemplo, en temas de recursos humanos cuando son ingenieras, o si son profesoras en la universidad, son las coordinadoras de carrera, por ejemplo. No es raro que las coordinadoras, ustedes la habrán visto quizás en su propia universidad, acá en la Universidad de Chile, la habrán visto que muchas coordinadoras son mujeres, ¿sí? Como que pareciera que la mujer tiene mayor capacidad, todo eso construido, por supuesto. Y por lo tanto, se asocia, ¿no es cierto?, a la ciencia social y la humanidad también como algo, y el arte, como algo muy femenino. Toda esa expresión de sensibilidades, y lo podemos ver también en nuestras universidades, donde hay mayor cantidad de mujeres en áreas humanistas, por ejemplo, que en áreas científicas. Yo me imagino, para ir terminando, que así como sus compañeras, algunas compañeras contaban, ¿no es cierto?, que le decían que mejor estudiar enfermería, ¿ustedes habrán sentido eso también en su familia? ¿Sintieron en su familia como una duda cuando ustedes dijeron quiero estudiar física, matemática? O tal vez, si no lo sintieron, quizás sería mejor. Sería genial, significa que ya esto no está ocurriendo. O en algún momento se sintieron un poco complicadas. Porque para un varón, si dice quiero estudiar física y matemática, ok, distinto si el varón dijera quiero estudiar, por ejemplo, para ser parvulario. Quizá ahí sería más complicado, ¿no? Porque hay más mujeres ahí. No sé si alguien sintió algo así o que quiera compartir realmente. ¿Profe? Sí. Al menos yo, en mi familia nunca me pasó eso. No, al decidir estudiar pedagogía, matemática y física no me dijeron nada. Pero sí en el colegio, en el liceo que iba, ahí sí me pasó. Tenía ciertos profes, sobre todo profes de biología y de química, que como que no compraban mucho eso, así como el hecho de que yo estudiara pedagogía en matemática y física. Como que me pasó lo mismo que la Javi había comentado, como que era mejor estudiar quizá otra cosa, otra pedagogía quizá. ¿Y qué Y argumentos tenía daban? otros profes que criticaban harto la pedagogía. ¿Cómo, profe? ¿Qué argumentos daban como para decirte por qué una u otra? Que generalmente estaba como más llena de hombres esas carreras. Como que ese era el mayor argumento. De hecho, yo soy de Arica, entonces como la Universidad de Arica, la UTA, predominaba mucho el hombre y de hecho entra muy poca gente a la carrera y la gran parte que entra a la carrera son hombres, son muy pocas mujeres. Entonces ese era como el argumento, que es como era una carrera más de hombres. De hecho, en mi liceo, los profes de física eran solamente hombres, no había profesoras de física mujeres. Y solamente había una o dos profesores de matemáticas mujeres. Todos los demás eran profesores hombres. Sí, ahí está el modelo. ¿Eh? Uno que hay más hombres, y está el sesgo de como hay más hombres significa un poco que es una práctica masculina, que sabemos que no es así,
pero también está el modelo. Yo eso también lo he visto, creo que lo he comentado, que, no habla en términos personales, pero como mi señora es matemática, entonces, que ella también veía en el colegio, que hasta que no llegó una profesora mujer al colegio de matemática, ella no se había dado cuenta de que eventualmente podía tener esas capacidades para las matemáticas.